Entremos a una nueva base de datos en blanco y pongámosle nombre ejemplo 3. Ejemplo 3. Ya vimos cómo crear una tabla, cómo crear más de una tabla. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los tipos de campo. Los tipos de campo quiere decir que vamos a restringir al usuario qué información va a ingresar. Por ejemplo, si le estamos pidiendo nombre, vamos a dejar que solamente ingrese números. Si estamos pidiendo un número de teléfono, vamos a dejar que solamente ingrese números dentro de él y no puede ingresar letras, ¿sí? Entonces, vámonos a la primera tabla, vista de diseño. Pongámosle a esta eh, tipos de campos, pongamos. Tipos de campos. Ahorita no vamos a hacer directamente una tabla en sí, sino solamente vamos a ver los ejemplos. Primero, vayan haciendo lo que voy haciendo. Acá en ID pongámosle clave, pongámosle. Y si se dan cuenta, pueden observar que aparece aquí en esta parte, miren, en la segunda columna aparecen los tipos de datos. Los tipos de datos, eh, en la segunda columna entonces podemos ver que dice tipos de datos. Acá es donde vamos a seleccionar el tipo de dato que queremos que tenga ese campo. Si despliegan el listado que aparece acá, miren, aparecen todos los tipos de datos que podemos colocarle a nuestra tabla o a nuestros campos. Dejemos el primero con autonumeración. ¿Qué hace este campo autonumeración? Este campo de autonumeración me va a escribir los números automáticamente. Cuando yo esté llenando la tabla, automáticamente me va a escribir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, sin que yo le escriba. Lo escribe automático. Creemos un segundo campo y pongámosle nombre. Dejémoslo como texto corto. ¿Qué hace el texto corto? El texto corto me va a permitir ingresar, como su nombre lo dice, un texto corto de tamaño de 255 letras. Las propiedades de los campos las vamos a ver después, pero este texto corto quiere decir que me va a dejar ingresar, si ustedes observan en la parte de abajo, me va a dejar ingresar 255 letras. ¿Sí? Luego, pongamos en el siguiente, pongámosle teléfono. Teléfono. En este teléfono, si yo lo dejo como texto corto, me va a dejar ingresar letras también. Y como es un teléfono lo que yo estoy pidiendo, tendría que dejar ingresarme solamente números. Entonces, para eso voy a desplegar el listado y voy a ponerlo como número. Ya tengo número. ¿Sí? Al dejarlo como número, quiere decir que si yo intento ingresar una letra dentro del teléfono, me va a dar un error, porque lo estoy colocando como número. ¿Ya? Pongamos otro acá, pongámosle fecha de cumpleaños. Cumpleaños, fecha de cumpleaños. Despleguemos el listado que tengo acá y podemos ver que hay una opción que se llama fecha diagonal hora. Acá, fecha diagonal hora. Este tipo de campo de fecha diagonal hora me va a dejar ingresar un valor y ese valor se va a convertir en una fecha. Vamos acá a la parte de abajo donde está formato. Despleguemos el listadito acá abajo donde está formato y me aparecen las diferentes formas con que yo puedo ingresar la fecha. Por ejemplo, la primera dice fecha general. Me deja colocar día, mes, año y la hora. Fecha larga, me deja colocar el día, el nombre del día, el nombre del mes y el año. En este caso, la más utilizada es la que se llama fecha corta. La de fecha corta me permite ingresar el día, el mes y el año, separado por diagonales. Dejémosla como fecha corta. Pasémonos al otro campo. Y ahora seleccionemos texto largo. Pongámosle acá comentario, comentario y seleccionemos texto largo. ¿Sí? Este de texto largo me va a permitir escribir un texto mayor a 255 letras. Recuerden que el texto corto tiene ese límite y el texto largo me va a dejar ingresar texto más amplio. ¿Ya? Pongámosle ahora acá eh, pago, pongamos pago. ¿Se recuerdan cuando vimos Excel y poníamos el símbolo de moneda? Que es la letra Q a la par del número y que está diciendo que, por ejemplo, 10 quetzales, 15 quetzales. Lo mismo podemos poner acá en Access. Hay una opción que se llama moneda. Acá está, moneda. Al colocarlo como moneda, me va a permitir ingresar número, pero la diferencia con el otro campo de número es que al ponerle moneda me va a colocar el símbolo de quetzal a la par del número. Dejémoslo como moneda. Pongámosle ahora, eh, tiene transporte,
En este tiene transporte, yo necesito que el usuario me responda si sí o no. Entonces existe una opción que se llama sí diagonal no. ¿Sí? Esta de sí diagonal no me va a colocar un pequeño cuadrito en el campo donde si yo le doy clic encima, quiere decir sí. Si yo no le doy clic encima, quiere decir no. Veamos qué otro campo podemos ver. Ya vimos texto corto, texto largo, número, este no, moneda y automatización. Veamos solamente esos por el momento. Recuerden que ahorita estamos viendo solamente una introducción del programa. Entonces, voy a guardar si alguien cometió un error antes de guardarlo. Por ejemplo, yo estaba tocando acá, pero si yo cometí el error y le di clic acá, si yo intento guardar ahorita me va a dar error. ¿Por qué? Porque tengo una línea sin nombre de campo. Miren, solución, eliminemos la fila. Clic derecho, eliminar fila. Ahora guardo el documento. Ya guardé los cambios, abro el documento y llenemos, voy a llenar con ustedes una línea. Recuerden, donde está la clave no ponemos nada. ¿Por qué? Porque lo dejamos como tipo autonumérico. Quiere decir que él solito va a ir colocando los números. ¿Sí? En nombre me permite ingresar un texto. En teléfono, si yo intento ingresar ahorita una letra, no me, bueno, sí me deja, pero si me intento pasar al siguiente campo, miren, me da un error. Porque como dejé este campo como tipo número, quiere decir que solamente puedo ingresar números dentro del campo. Luego fecha de cumpleaños, me aparece un calendario a la par, donde yo puedo escoger la fecha o la puedo escribir manualmente. Por ejemplo, 10, diagonal 01, diagonal 2015. ¿Sí? Si me deja pasar al siguiente campo, quiere decir que el dato que ingresé está bien. Si en dado caso no me deja pasar, quiere decir que algo estoy escribiendo mal o estoy ingresando un dato malo. Luego en el comentario sí me deja colocar bastante información. Por ejemplo, el alumno Alejandro es un excelente alumno. En pago, si se dan cuenta acá en pago, aparece la Q de quetzales. O sea, todos los números que yo meta acá van a estar representados como dinero. Por ejemplo, 856.99. Miren, me colocó la Q de quetzales. Y luego el otro que dice tiene transporte, se dan cuenta que aparece un cuadrito. Ese cuadrito es de selección. Si yo no le doy clic, ahí está en no. Pero si le doy un clic, se le pone una palomita dentro y quiere decir que sí. Ya. Entonces, todos los campos que llenamos ahorita están bien. Si hay alguno que no me deja pasar al siguiente campo, quiere decir que estoy ingresando un dato mal. Presiono Enter en el último campo y me crea o me manda a la segunda fila. Si me dejó mandar a la segunda fila o ingresé a la segunda fila, quiere decir que todos los datos que ingresé están correctamente. Bien, tenemos 10 datos en total de esta tabla y ahí estamos con el tema del día de hoy, que fue una introducción a los campos.